tardes. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez, soy parte del equipo del Centro de Estudios Polilab UNR de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy voy a estar coordinando el panel titulado Innovación Pública desde la Universidad, la experiencia de Polilab UNR. Hoy me acompañan Rita Bramiletti, que es la directora del Centro de Estudios y ahí mismo coordina el grupo de estudios sobre innovación pública. Patricia Nari, que es la codirectora de Polilab y coordina el espacio de provocaciones urbanas. Y Estefanía Aranda, también compañera del equipo de Polilab. Bueno, así que para ir comenzando, le cedo la palabra a Rita y nos vemos en un ratito. Hola, ¿qué tal? Qué lindo compartir este momento, ¿no? No es común que uno se reúna para contar en qué anda la familia y de alguna manera se trata de eso. La idea es que podamos compartir un poquito en qué andamos como Polilab. Polilab es un centro de estudios de la Universidad Nacional de Rosario, Polilab UNR, centro de estudios que es un laboratorio de innovación en políticas públicas. Nosotros decimos que somos un laboratorio porque de lo que nos ocupamos es de producir conocimiento en torno a las políticas públicas, pero no de cualquier manera, sino producir conocimiento en las políticas públicas a partir de la experimentación. Esta es la idea de Polilab. Como decía recién Ezequiel cuando nos presentaba, somos un ecosistema que estamos formados por distintos grupos. Entre ellos está el grupo de estudios en innovación pública, que es del que yo formo parte. Y dentro del grupo de innovación pública nosotros venimos trabajando con cómo conceptualizar, cómo pensar esto de la innovación pública en este tiempo tan difícil, con estos problemas que tenemos que abordar, que tienen esta característica de retorcimiento, de incertidumbre, de tremenda dificultad que lo vimos tan claro, lo tuvimos tan revelado en la pandemia, y nosotros decimos que para eso es necesario ir a la frontera. Nosotros trabajamos con la idea de fronterar como un método de trabajo. ¿Y a qué llamamos fronterar o ir a la frontera? ¿Por qué fronterar? Nosotros decimos que es necesario fronterar porque no hay ningún saber que hoy pueda resolver los problemas que tenemos. Y así como no hay ninguno, también es necesario que todos los saberes intervengan, no nos puede faltar ninguno. No hay ninguno que solo pueda, pero a su vez es necesario que todos intervengan para poder resolver estos problemas públicos. Por esto tenemos una actitud activa desde la universidad, no una actitud de laboratorio tradicional encerrado en sí misma, sino una actitud de ir a la frontera, de cruzarnos con otros que hablan distinto, que piensan distinto, que tienen otras historias, que vienen de otros lugares, que tienen otros lenguajes. Y desde ahí decimos, en un proceso de innovación que es de alguna manera como un ciclo de experimentación, de reflexión sobre la experimentación para que surja la innovación, producimos distintos tipos de conocimiento. En este sentido, este 2020, decimos, fue el año de fronterar recargado. De alguna manera, esta pandemia como que nos puso frente al desafío de buscar cada vez nuevos modos, porque los que conocíamos y tenían mucho de presencialidad, por ejemplo, tenían mucho de sincronismo en el encuentro, tenían mucho de tiempos que la pandemia no nos da, y así desarrollamos experiencias diversas que tuvieron que ver con decir, bueno, decimos que somos un laboratorio de innovación pública, ¿cómo ponemos esto en juego hoy en este contexto donde estamos enfrentándonos a estos problemas tan inéditos y que nos atraviesan a todos?
en todos los contextos y en todos los territorios. Y en ese sentido, desarrollamos, por ejemplo, un repositorio de herramientas para el trabajo colaborativo remoto, que esto lo hicimos con el IGC, el Instituto de Gestión de Ciudades, que es una asociación civil que trabaja en ciudades con equipos técnicos y que se enfrentaba al desafío de no poder seguir trabajando con los equipos técnicos cuando el modo habitual era el presencial, y nosotros teníamos que reconvertir nuestros seminarios, nuestros modos de trabajo. Juntos desarrollamos este kit, esta herramienta para el trabajo remoto que ha tenido, sabemos que se ha difundido en redes y nos han llegado desde gente de Stanford que está trabajando con la herramienta hasta docentes de aquí, de nuestra ciudad, que la conocen y la utilizan para sus clases, es decir, ha traspasado todas las fronteras. Esto que se produjo en esa frontera del encuentro, a su vez, fue usado y reutilizado en distintos espacios. Por otra parte, participamos también de la iniciativa Frenar la Curva, esta iniciativa de poner en juego qué teníamos y qué necesitábamos para abordar estos temas de pandemia que empezó en España y que hoy atravesó todos nuestros países, participamos allí. Participamos también de la construcción de mapeo de organizaciones sociales que trabajan en territorio en la pandemia. Decimos, todos nuestros saberes hacen a resolver estos problemas que tenemos, y constituimos con otras universidades que están trabajando en este mismo sentido lo que es la red Unimpública, que después Ezequiel seguramente va a hablar de eso. Todo esto, decíamos, puso en evidencia el valor, creemos, que tiene esta idea de trabajar en la innovación desde la universidad, pero desde la universidad con otros, no transfiriendo como aquel que sabe al que no sabe un método probado, sino de construir nuevos métodos, nuevos abordajes ajustados a los desafíos de las situaciones. Y por eso decíamos, creemos que puso en valor esta idea de fronterar, y pensamos en esto de, bueno, es el año del fronterar recargado, porque visibiliza, pero a su vez aceleró de una manera muy fuerte estos procesos de colaboración e innovación creativa. La red Frenar la Curva, la red de las organizaciones que trabajan en territorio, el repositorio de herramientas que decíamos recién, tienen que ver con esta aceleración y multiplicación que nos está mostrando frente a contextos inciertos. Esto vale y creemos que hay que ir por ahí y hay que reforzarlo. Y a su vez estamos convencidos, y con esto cierro, que entonces es tremendamente necesario multiplicar estos espacios de producción en la frontera. En los espacios de producción de conocimientos, como en la universidad, pero fundamentalmente en las organizaciones públicas, que son aquellas que necesitan resolver en tiempos cada vez más escasos estos temas cada vez más complejos. Así que bueno, dejo acá y después seguimos charlando. Bueno, muchas gracias, Rita, buenísima la presentación. Le cedo la palabra entonces en segundo lugar a Patricia Lari. Adelante con tu presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como dijo Rita, un placer estar con los colegas, queridos colegas, con los cuales compartimos diariamente y la pandemia nos tiene un poco alejados. Yo soy del grupo Provocaciones Urbanas del Polilab y nos dedicamos básicamente, como su nombre lo indica, a los temas urbanos, a los conflictos urbanos, a todas aquellas situaciones que se producen en los territorios a partir del juego de la política y del juego de tensiones que se produce a partir de los diversos intereses que los actores tienen en el territorio. Voy a iniciar la presentación con una pregunta que tiene que ver con una pregunta que me hicieron y me dijeron, ¿y vos qué aprendiste en pandemia? Porque, viste, todas las personas aprendieron algo, todos aprendieron a hacer algo en pandemia, tantos días de encierro, tantos días de aislamiento, tanto Netflix, ¿qué pasó? Esa pregunta me la hizo un peluquero. Y ante esa pregunta de ese peluquero, me puse a pensar, incluso a reflexionar sobre todo lo que yo había aprendido, y un montón de gente aprendió en este tiempo. Porque esa pregunta que me hicieron tenía que ver con que este peluquero le iba preguntando a sus clientas qué habían aprendido, porque evidentemente había un clima de aprendizaje. Entonces yo me puse a pensar qué era lo que había aprendido.
y aprendí a hacer pan, a hacer medialunas, que es re difícil, a hacer merengues, a amasar fideos, a hacer mermeladas, a quemar crema catalana, pero también hice huerta, sembramos, plantamos, cosechamos repollo, zanahorias, tomates, hierbas aromáticas, limones, pintamos la casa, acomodamos cosas. En fin, hubo una adecuación y una adecuación que logró una mejora importante en nuestros hábitos. Hicimos una compostera, separamos los residuos, nos movemos en cercanía, comemos más saludable, hacemos de la cocina un verdadero laboratorio, compramos lo esencial, trabajamos 100% de manera remota, aprendimos a usar múltiples plataformas, recursos y dispositivos. El tiempo y el proceso para casi todo lo que pasa en pandemia se nos modificó y muchas cosas fueron positivamente. Ahora, paralelamente a esto, que parece muy bueno, lo que ocurrió, o ocurría simultáneamente, es que enfrente de Rosario se quemaban las islas, la convivencia con el humo y las cenizas era muy habitual, el transporte público estuvo casi 2 meses de paro, la violencia criminal llegaba a números insólitos, 140 muertos en 9 meses, se animaron hasta con un ex concejal. Las organizaciones sociales muchas veces con el Estado desplegaban en el territorio una red de asistencia alimentaria muy interesante, muy potente. El sistema de salud absolutamente estresado. Hoy, cuando estamos haciendo esto, quedan muy pocas camas críticas en la ciudad disponibles. Como ocurre cada 10 años más o menos, empezaron algunas tomas de tierra, se agita o se está agitando otra vez el fantasma de las usurpaciones masivas, hasta se vuelve a hablar de la ocupación de las casas de fines de semana. Con este panorama, desde Provocaciones Urbanas prendimos radares y junto a una cantidad de intelectuales, académicos y estudiosos del país y del mundo, vimos en esta crisis de pandemia una oportunidad. A lo mejor me atrevo a decir que nos sobregiramos en algo respecto de la oportunidad. La pandemia ponía al descubierto y ponía en la vidriera los problemas que nosotros veníamos discutiendo y poniendo y tratando de discutir hace mucho tiempo. Pero nos alentaba la idea también de que las grandes innovaciones de las ciudades, los grandes fenómenos de transformación de las ciudades y de la propia dinámica de las ciudades, siempre o muchas veces tuvo que ver con situaciones críticas y muchas veces situaciones de pandemia, ¿no? El invento de los sistemas de alcantarillados por allá en el siglo XVII, la nueva ingeniería que se armó en su momento para determinar los lugares de las tomas de aguas para evitar contaminación, los materiales lisos que se usaron para hacer las calles mucho más sanos que los que se usaban anteriormente, digo, todas esas innovaciones que se produjeron muchas veces en las ciudades a partir de situaciones críticas. Decimos, se puso en la vidriera, la pandemia puso en la vidriera que el 20% de la población vive en situaciones críticas, donde no hay servicios, donde no hay conectividad, donde no hay agua, donde en el momento que se nos pedía o se nos pide lavarnos las manos. Se pone en la vidriera un sistema de consumo que si cerramos algunas rutas nos quedamos sin alimentos básicos, digo, y en un país donde hay territorio, tierra, para sembrar y cosechar y para producir. Se visibilizó la violencia machista, cuando se nos decía quédate en casa, nos quedamos en casa con el violento. Se mostró la debilidad del sistema de ciudades en tanto a los cuidados. ¿Qué hacemos con los viejos y los niños? Se pusieron en la vidriera también los desequilibrios y las enormes desigualdades territoriales en el país. Mientras tanto, todo esto, los estados, y digo todos los estados, municipales, provinciales, y el Estado Nacional, ocupados, y razonablemente ocupados, en la crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria que tiene un anclaje territorial, que son las ciudades, donde en esas ciudades aparecen en pugna problemas sectoriales, muchos vinculados a la propia sobrevivencia de gran cantidad de sectores, pero también donde aparecen las situaciones de oportunismos de otros sectores. Vemos cómo los intendentes y los gobernadores hacen equilibrios en esta inestabilidad, en este contexto absolutamente de restricciones económicas altísimas, de grandes incertidumbres,
y además de agitadores de algunos sectores de derecha claramente dispuestos a sacar rédito de esta situación. Vemos cómo las organizaciones sociales dan una respuesta a la emergencia con un nivel de humildad y de responsabilidad que otros sectores o que muchos otros sectores no pueden estar dando. Aquí vemos el mapa de territorios en movimiento que dijo Rita antes, en el cual participamos, que estamos haciendo con el Observatorio del Conurbano, con Flaxo y con el PNUD, para tratar de visibilizar el valor de ese trabajo silencioso de las organizaciones en el territorio. Y vemos además los partidos políticos, muchos de los partidos políticos, haciendo una política tradicional. Parecería que están funcionando casi en una burbuja parecida a esta burbuja que tiene que ver con la pandemia. En las discusiones sobre la crisis, esta crisis pandémica en particular, decíamos nosotros, se nos aparece la idea de fondo. ¿Cuál es el fondo? Y no estoy hablando del Fondo Monetario. ¿Cuál es el fondo? Aquí nos preguntamos, ¿cuál es el fondo? ¿Cuáles son los niveles de tolerancia relativos, claro está, que estamos dispuestos a soportar como sociedad para barajar el problema y pegar el salto? Las crisis son un buen momento o un buen lugar para para visibilizar y para efectivamente tensionar esos problemas y que nos podamos hacer cargo de los mismos. ¿Quiénes están pensando hoy la salida de la pandemia? O, otra pregunta, ¿cuál es la salida de la pandemia? ¿Cuál es el futuro de estas cosas que están ocurriendo en las ciudades? ¿El 2020 será considerado un paréntesis? Ese paréntesis donde es una interrupción y después lo que sigue todo más o menos igual. ¿Los estados van a seguir actuando de la misma manera? ¿Van a pensar que esta situación 2020 es un paréntesis? ¿Cómo vamos a materializar estas riquísimas, enormes discusiones que tuvimos y que estamos teniendo en pandemia sobre la ciudad de cercanía, sobre la soberanía alimentaria, sobre los cuidados? ¿Qué vamos a hacer con esas discusiones? ¿Vamos a trabajar con la ciudad de los 15 minutos? ¿Seguiremos hablando de las ventajas del transporte público cuando significa eso aglomeraciones? ¿Cómo se resolverá la discusión ciudades compactas, ciudades extensas? ¿Qué va a pasar con la ley de acceso al suelo, absolutamente nueva, que podrá ser un instrumento adecuado para garantizar los derechos urbanos? La ley de integración sociourbana también, nuevísima, la estamos estrenando. ¿Habilitará el derecho a la ciudad de cantidad de personas a lo largo y a lo ancho del país? Creo que algunas respuestas a estos interrogantes están relacionados con la primera pregunta que me hicieron, con esa pregunta inicial. Y me gustaría alguna vez encontrarme con el peluquero y poder decirle y poder contarle qué aprendimos como sociedad. ¿Qué aprendimos como sociedad y qué aprendieron los estados en esta experiencia tan traumática para todos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Patri. A continuación le cedo la palabra a Estefanía Aranda. Adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Estefanía y como integrante de Polilab UNR me pareció muy interesante presentar lo que es Polilab en la región, la experiencia Innofe, que es un proyecto que empezamos a desarrollar en el año 2018, que tuvo su comienzo en el año 2019, el año pasado, de innovación en cooperativas de la provincia de Santa Fe, Argentina. Este proyecto, que fue una alianza estratégica de nuestro equipo en nuestro centro de estudios, con EduCop, que es una cooperativa de servicios educativos, de capacitación, de investigación, de desarrollo e innovación de la provincia de Santa Fe, que desde 2017 que inició ha centrado en tratar de mejorar y de formar ese perfil innovador de las cooperativas de Santa Fe, y que junto con la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional de Rosario llevamos adelante para pensar y para fortalecer las capacidades de innovación de las cooperativas de Santa Fe. Y me pareció interesante hablar hoy en día de cómo pensamos lo local, cómo pensamos lo regional hoy en día en este año pandémico, que como contaba también Patri, se me vino enseguida este proyecto que llevamos adelante, esta fusión de innovación y cooperativismo,
Y también se me vino enseguida la innovación en el entramado socioeconómico de la provincia de Santa Fe. Porque Innofe, este proyecto que llevamos adelante, es parte de una iniciativa más amplia en torno a la innovación pública y en torno a la colaboración entre actores sociales y productivos de la región. Nosotros con Polilab, pensado como espacio de generación de conocimientos, reconocemos estos vínculos entre la universidad, entre el Estado y la sociedad civil en los procesos de innovación social. Entonces, como parte de esta demanda que nos trajo EDUCOP de pensar el perfil innovador de lo que son las cooperativas santafesinas, cooperativas que al año 2020 ya son más de 1.800 y más de 800 mutuales, me pareció interesante pensarlo y volver a retomar lo que significó para nosotros este proyecto, que tenía que ver con crear y aplicar herramientas innovadoras con y para las cooperativas, y que fue un proceso de co-creación y de experimentación donde los mismos cooperativistas de Santa Fe participaron más de 30 cooperativistas de todas partes de la provincia de Santa Fe, pudieron pensar junto con nosotros, junto con la universidad, y diseñar e implementar lo que fue un ciclo de capacitación de innovación pública que hoy está más vigente que nunca, y que fue una experiencia enteramente colaborativa, que significó no solo pensar en cómo idear un curso de capacitación que sea lo más completo para pensar cómo innovar dentro de las cooperativas, sino también en pensar esta nueva irrupción de las nuevas tecnologías de gestión y en esta búsqueda constante de innovar, que un poco viene de la mano de lo que contaba Rita, de cómo también pensamos afronterar y cómo nos sirvió para en un proceso de aprendizaje continuo, pensar en transformar y pensar en mejorar estas cooperativas. Lo cual fue un gran desafío, con la incorporación creciente de asociados que tienen las cooperativas, pensando que hoy en día las cooperativas significan un 10% del trabajo mundial, pensando en las cooperativas no solo como modelo, sino también como movimiento, y pensando en la cooperativa desde este mundo, de este universo cooperativo, con sus valores y sus principios y su cultura. Entonces nos pareció importante que si nosotros, a partir de una demanda puntual, a partir de diseñar futuros posibles, de identificar oportunidades de innovación, podamos llevar adelante una forma diferente de construcción social y productiva en lo que es Santa Fe. En sí, los resultados de lo que fue este proyecto que llevamos adelante era, además de diseñar un trayecto de formación para el desarrollo y fortalecimiento de innovación en las cooperativas santafesinas, también implementar un curso piloto, un módulo base que realizamos el año pasado en diferentes instancias virtuales, en diferentes instancias presenciales, y que también la virtualidad, y hoy en día, como comentaba Rita, como comentaba Patri, hoy en día surge con tanta fuerza, siendo una herramienta esencial para poder trabajar, para poder pensar, para poder idear, para poder co-crear, para poder coproducir, y que el año pasado lo pudimos llevar a cabo formando no solamente este curso base, este curso módulo, que permite herramientas, permite experiencias, permite un proceso de aprendizaje continuo, sino que también nos permitió pensar una red de cooperativistas innovadores que se propaguen en lo que es la provincia de Santa Fe. Y siendo Santa Fe también ejemplo de cooperativismo en nuestro país, que bueno, me pareció muy interesante de retomar. Hoy en día en Argentina las cooperativas generan más de 300.000 empleos, y pensando en esta realidad socioeconómica, en esta realidad política, en esta realidad social, es fundamental pensar a las cooperativas como un rol central en lo que es la economía, en lo que es la economía política también de nuestro país. Así que bueno, la idea era poder contar un poco de esta experiencia, poder repensar el aporte de la universidad en el diseño y la transferencia de herramientas técnicas, en lo que es un proceso de innovación social que se está dando, y sobre todo en la economía social, y también pensar en la gestión de la innovación como iniciativa fundamental para los procesos de mejora, no solo para producir un cambio, sino también para desarrollar y fortalecer la viabilidad de las cooperativas a mediano y a largo plazo, perdón. Bueno, la idea era contarles un poco que esta experiencia para los más de 30 cooperativistas que participaron fue sumamente exitosa, donde no solamente pudieron prototipar, donde pudieron, a partir de un mapa de herramientas que construimos en conjunto, de herramientas técnicas, de herramientas que les hicieran pensar en cómo innovar en las organizaciones, en sus organizaciones,
no solamente se llevaron eso, sino que también pudieron empezar, antes de prototipar, a aplicar un poco de las innovaciones que veníamos pensando y a formar ese perfil innovador que construimos con el tiempo. Y bueno, me pareció importante poder retomarlo aquí en estos espacios porque habla de retomar estas experiencias, de retomar estos procesos de aprendizaje y también de lo enriquecido que fue trabajar con las cooperativas y también, obviamente, de diseñar innovación dentro de ellas. Así que, bueno, contar un poco de eso y contar que se sigue pensando en lo que es el cooperativismo dentro de Santa Fe. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Estefanía. Por último, me toca cerrar a mí. Yo les voy a estar contando un poco sobre las redes internacionales en las que participa Polilab, un poco contrastando con la mirada regional que aportó Estefanía recién. Polilab participa de varias redes internacionales. En la exposición de hoy yo voy a destacar 3. La red UNI, que es la Red Iberoamericana de Universidades y Centros Académicos sobre Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transparencia del Conocimiento Municipal. Un poco largo el nombre, así que a partir de ahora va a ser la red UNI a secas. En segundo lugar, la red InnoLabs, que es una red de laboratorios de innovación pública en Iberoamérica. Y en tercer lugar, la red Unimpública, que mencionó Rita al principio, que es una red de innovación pública, particularmente desde las universidades. En primer lugar, la red UNI, que mencioné al principio, es parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la UIM, que es una organización internacional sin fines de lucro y referente en Iberoamérica en temas de municipalismo y gestión local. La red UNI, concretamente, reúne universidades, centros de investigación de toda Iberoamérica que apuestan por la investigación, la innovación y la capacitación justamente en temas de desarrollo local, descentralización y democratización de los territorios. Está constituida por alrededor de 50 universidades, más o menos, y respecto a las actividades que hemos impulsado por parte de Polilab últimamente en el marco de esta red, podemos destacar en primer lugar el proyecto CADIPAT, que es un proyecto coordinado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, y concretamente nosotros desde Polilab, junto al Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Quilmes, estamos llevando adelante la pata argentina del proyecto, por decirlo de alguna forma, y en concreto en marzo, justito antes de que nos agarrara el confinamiento, llegamos a desarrollar un seminario sobre la agenda y los desafíos de las políticas de desarrollo urbano y territorial. Y en este seminario se presentó el modelo de evaluación del proyecto, los resultados de una encuesta de expertos que se realizó, y particularmente una aplicación online que se está desarrollando para poder garantizar un sistema de autoevaluación de políticas de desarrollo urbano y territorial. Que la verdad, pensándolo desde ahora, es súper interesante, viéndolo desde la importancia que adquirió últimamente justamente lo virtual. Y por otro lado, también hemos desarrollado en el marco de esta red UNI, en realidad me incluyo como parte de Polilab, pero bueno, las participantes fueron Rita y Patricia, colaboraron con un capítulo en el libro Capacidades Estatales en Gobiernos Locales Iberoamericanos, Actualidad, Brechas y Perspectivas. Junto a Enzo Completa, colaboraron con un capítulo sobre el caso argentino. En segundo lugar, tenemos a la red InnoLabs, que es una red de laboratorios de innovación pública en Iberoamérica. Forma parte del programa CITED de la Secretaría General Iberoamericana, que es un programa orientado a la investigación científica, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos de innovación. Básicamente, el objetivo fundamental de la red es agrupar a diversos laboratorios de innovación pública de Iberoamérica, es decir, estos espacios en los que la experimentación, digamos, es la regla de oro, como mencionaba un poco Rita al principio. Y bueno, el objetivo es justamente generar un espacio de intercambio de conocimientos, de experiencias, de co-creación de metodologías, de procesos, etc. Somos 7 laboratorios de innovación pública los que conformamos hoy en día la red InnoLabs. La red está coordinada por Novagov Lab, que es un laboratorio de innovación pública español.
Y además de Polilab, también forman parte el Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, el Laboratorio de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, el LabEx del Gobierno de Portugal, el Lab Capital de la Veeduría Digital de Bogotá, en Colombia, y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE en México. ¿Qué actividades desarrollamos en el marco de esta red? Bueno, el financiamiento de CITED nos permite generar pasantías entre los miembros, participar de congresos y jornadas, desarrollar talleres e instancias de capacitación abiertas, y publicaciones científicas o de divulgación siempre en temas de innovación pública y concretamente los laboratorios. En este sentido, desde Polilab participamos de 3 publicaciones que se han generado en los últimos años. Una primera publicación tiene que ver con un mapeo de laboratorios de innovación pública y un estudio comparado que se hizo entre casos de América y de Europa. En segundo lugar, participamos del desarrollo colaborativo de un decálogo de ideas para la creación de un laboratorio, la puesta en marcha de un laboratorio, en el que cada laboratorio aportó diversos tips y experiencias. Y por último, en especie de continuación con la primera publicación, una investigación en relación a la relación entre estos laboratorios de innovación y las burocracias tradicionales y cómo interactúan ambas. Respecto a actividades recientes, bueno, antes justamente de la pandemia, podemos destacar que participamos del Congreso del CLAD en 2019, del Congreso Novagov también en 2019, con paneles específicos de la red. Se realizó la reunión de coordinación anual aquí en Rosario, en el mismo momento que también desarrollamos un taller abierto de ciencia de datos orientado a políticas públicas, coordinado por la directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Y a fin de año desarrollamos una pasantía en Palma de Mallorca, España, en la que colaboramos en una jornada sobre relevo generacional en la administración pública con diversas actividades de co-creación y diseño. Por último, tenemos a la red Unipública, que es la más reciente y a la que más recientemente nos sumamos. Es una red que surge a principios de año, si bien surge antes de la pandemia, realmente se fue afectada se vio muy afectada por la pandemia, en el sentido de que es una red de universidades de toda Iberoamérica que tenía como punto inicial un encuentro que se iba a realizar presencialmente en Granada, en España, y bueno, y por toda la situación de confinamiento no pudo ser, pero desde la coordinación, que es el Media Lab de la Universidad de Granada, se decidió seguir adelante con la idea del encuentro, y se terminó generando un encuentro virtual que la verdad que salió muy bien. Se sumaron muchas organizaciones, muchas universidades de toda Iberoamérica. Actualmente creo que más de 50 organizaciones están formando parte de la red. Y particularmente desde Polilab hemos participado de la redacción colaborativa de un manifiesto sobre universidades por la innovación pública, del que participaron Rita y Patricia, y de este encuentro virtual que les mencioné recién, que se tituló Innovación Pública de las Universidades. Patricia pudo presentar uno de los proyectos que están desarrollando con el equipo de Provocaciones Urbanas sobre redes de pueblos y ciudades para la coproducción de políticas urbanas. Rita participó de una mesa redonda sobre laboratorios de innovación e innovación abierta y participación ciudadana, junto a otros laboratorios de toda Iberoamérica. Y Estefanía y otra compañera, Anabela Rosconi, que hoy no nos acompaña aquí, participaron de un laboratorio virtual que en relación al tema de investigación en innovación pública de las universidades, que la verdad que salió muy bien. Se logró adaptar una metodología presencial, digamos, o sea, con afiches y un cierto componente lúdico a la virtualidad, y la verdad que estuvo muy buena. Y por último, también participamos del puntapié inicial de una serie de encuentros radiofónicos que se empezaron a impulsar desde la red. En concreto, entrevistamos a Roberto Monteverde del IGC acá en Rosario, y trabajamos temas de fronteras, oportunidades y desafíos en relación ya sea a la situación de pandemia que ya nos estaba atravesando
por completo. Y para cerrar, quería comentar un poco que, bueno, que esta participación en red, este trabajo en red que llevamos a cabo desde Polilab, realmente da cuenta de que las ideas de colaboración y de co-creación resultan productivas y en un sentido amplio, digo, tanto cuando en los laboratorios de innovación hablamos de co-creación y creación colectiva hacia el interior de nuestras propias actividades, como cuando los propios laboratorios las aplicamos entre sí, predicando con el ejemplo, por decirte de alguna forma, y generando redes, generando inteligencia colectiva, generando innovación. Particularmente en este contexto de pandemia en el que la virtualidad adquirió tanta relevancia, creo que también vale la pena destacar el valor del trabajo en red y la posibilidad de vinculación entre equipos regionales e internacionales, justamente tanto presencial como virtualmente en este contexto, para los que este tipo de experiencias realmente resultan un insumo súper valioso en términos de transferencia de conocimientos, transferencia de destrezas, buenas prácticas y lecciones aprendidas, y un poco también se intercala mucho con esta idea de fronterar que explicaba Rita al principio, esta idea de compartir y trabajar colectivamente en la frontera con saberes distintos, miradas distintas y ideas diferentes pero complementarias. Nada más, muchas gracias. Así que, bueno, para cerrar el panel, les vuelvo a agradecer a mis compañeras de Polilab, Rita, Patricia, Estefanía, y les agradezco también a los que nos están mirando. Los esperamos en los días, ahí me fijo, entre el 13 y 17 de octubre, en los días en los que esto se va a estar emitiendo. Los esperamos y nos vemos ahí para un pequeño intercambio sincrónico que desarrollaremos durante el Congreso. Nada más, muchas gracias y nos vemos en el Congreso.